Bueno, muy buenas noches. En esta ocasión, mi nombre es Natalia Jiménez y tengo aquí como invitada a mi amiga y licenciada en Español y Comunicaciones, ¿verdad? Sí, así es. Claudia Rocha Antequera, colega y amiga, quien está invitada para esta actividad que estoy haciendo. Bueno, se trata de presentarles la pedagogía de la realidad por Christopher Emdin, aplicada a una clase de inglés para adultos, para la clase de epistemología, licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, de la Universidad UNAD Cartagena, mayo 2020. Bueno, básicamente, esta es la agenda de la clase. La primera parte vamos a discutir quién es Christopher Emdin. Bueno, realmente lo voy a hacer yo. 2, fundamentos de la pedagogía de la realidad de Christopher Emdin. Y las 5 Cs. Y bueno, quisiera que mi amiguita y compañera y colega me ayudara a ver en qué instancias esto se puede aplicar en el contexto de nuestros salones cada vez que tenemos clase con estudiantes de ciertas características. Okay. Aquí empieza la tercera. Esta es la presentación de mi clase. Esta es una clase de pedagogía crítica. Vamos a dedicarle 10 minutos aproximadamente. El objetivo es conocer el enfoque de esta pedagogía, su planteamiento, cómo cambia el rol del docente y de qué manera impacta a los estudiantes que participan de esta forma de aprendizaje. La población a la que la estoy dirigiendo yo es para adultos. Sin embargo, cabe destacar que la pedagogía de la realidad, el docente investigador quien la concibió, tenía en mente estudiantes de colegio, es decir, de elemental, primaria y bachillerato, del entorno donde él se encuentra, que es el entorno urbano, en parte vulnerables de su ciudad en Colombia. Sin embargo, se puede aplicar para todo tipo de público porque los lineamientos son muy claros. En la primera escena vamos a hacer la presentación de qué se trata la pedagogía. Y en la segunda escena vamos a desarrollar las características de la metodología a través de las 5 Cs. Y por último, la conclusión. Bueno, Clau, yo te invito a ti porque yo no sé si tú en algún momento habías escuchado hablar de este señor, de Christopher Emdin, ¿sí? No, te escucho. Ok. Él es un reconocido profesor que forma parte del Departamento de Matemáticas, Ciencias y Tecnologías de la Universidad de Columbia. Y él es quien creó The Reality Pedagogy o Pedagogía de la Realidad. Según mis investigaciones, este es un enfoque pedagógico que basa el aprendizaje radica en la experiencia que tiene el alumno y la capacidad del profesor por comprenderla e involucrarse en ella. Bueno, esto se puede interpretar como nosotros tenemos concebido la educación de la manera tradicional. El estudiante llega como si no tuviera absolutamente ningún tipo de conocimiento previo, sino como si fuera una jarra vacía. Y el profesor actúa como esa persona con conocimiento que viene a llenarla con conocimientos a los estudiantes, como si no tuviesen un conocimiento previo. Pero esta pedagogía toma en cuenta que cada estudiante ya viene con un conocimiento de su vida, con lo que ellos tienen que lidiar. Y la magia aquí no va a ser que el estudiante se adapte al profesor, sino que el profesor se adapte a los estudiantes, a tratar de conocerlos y saber ellos con qué vienen, qué traen y de qué manera eso que ellos traen se puede conectar. Entonces, aquí pues dice que de este modo el docente debe invertir medios y esfuerzo en conocer la situación particular de cada estudiante
y aprovecharla para potenciar su aprendizaje. Para esta técnica educativa es importante el trabajo previo del profesor y la creación de un método de enseñanza que se aplique en conjunto en el aula, pero que tenga en cuenta la realidad de cada alumno. Este es un profesor que está trabajando en la parte urbana donde están los niños más vulnerables que vienen de distintos hogares con medios socioeconómicos más bien pobres, ¿sí? Y que vienen con, obviamente, unas experiencias que marcan a estos muchachos a la hora en la que ellos entran al salón. Entonces, él plantea, esta es una pedagogía que no se maneja de manera individual, sino que él cree en hacer la comunidad, en que la comunidad misma proteja al estudiante. Y también la comunidad misma es la que apoya los procesos de aprendizaje del estudiante. Y el profesor actúa como una persona que escucha muy activamente todo lo que ellos tienen que compartir, para que cuando él quiera acercarse con un contenido, él tenga de dónde agarrarse para conectarlo con algo que el estudiante no conoce. Y de esta manera se pueda iniciar una construcción de conocimiento basado en cosas prácticas que ya el estudiante maneja, ¿sí? No una cosa traída del profesor que no tiene ningún tipo de relación con el estudiante y con la realidad que el estudiante mismo maneja. Asimismo, es necesario establecer una relación de confianza. Esta se establece entre alumno y profesor, y como el profesor puede aprovechar esta experiencia con un fin educativo. Christopher Emdin hace mucho énfasis en que el docente realmente tiene que ganarse la confianza de los estudiantes, tanto para escuchar lo que ellos tienen que decir e inclusive para hacer críticas de su trabajo, o sea, de qué manera él puede mejorar su manera de entregar esta información nueva que él pretende que los estudiantes manejen. Tiene que haber un permiso en el que el estudiante vea que él no es un ser externo que impone una autoridad, sino que él se gana ese respeto con base en la confianza que él genera en su grupo. O sea, que me llamó mucho la atención precisamente por esta manera en la que él se involucra con su grupo de estudiantes en todas las materias que él da y con las diversas edades también. Él habla mucho de las 5 Cs, que son el pilar de su metodología. El primero, que es el diálogo de cogeneración. El segundo, la coenseñanza. El tercero, el cosmopolitanismo. El cuarto, contexto. Y el 5 viene siendo para él el contenido. Yo te voy a pedir una ayuda, Clau, para que tú leas la primera parte y discutamos un poquito qué entiendes sobre eso y de qué manera, si lo has trabajado de esta forma o... Adelante, por favor. Sí, diálogo de cogeneración, es decir, diálogo real con la participación horizontal de docentes y estudiantes. Entre todos deciden cuál debe ser el entorno del aula, la utilidad y qué se puede hacer para mejorar la experiencia de aprendizaje o hacerla más útil. Desde dentro de nuestra educación tradicional, como la forma en que se ha manejado, ¿en algún momento tú has hecho esto con tus grupos? Bueno, en el contexto en el que yo he trabajado en particular, aunque yo ya tenga, digamos, preconcebido el destino de aprendizaje del estudiante, sí es cierto que es necesario que haya una participación de ellos, no en la creación de los contenidos, pero sí en, digamos, en crear una realidad dentro del aula que pueda ayudar a que ellos puedan adquirir algunas competencias. Correcto. Bueno, él habla de la participación horizontal y nosotros estamos acostumbrados a la participación vertical. El profesor llega, dice, establece, manda y el estudiante se adapta. ¿De qué manera te parece a ti que este cambio de rol, donde el profesor se baja, digamos, al nivel del estudiante, para que ellos también tomen decisiones, cómo esto les ayuda en la parte formativa? Bueno, esto principalmente en teoría los haría más responsables de su propio aprendizaje, porque no encuentran que sea una imposición desde la jerarquía, sino
digamos que alguien que pretende establecer puentes horizontales para poder llegar a algún lado. Entonces, en ese sentido, si el estudiante siente que esa responsabilidad está también de su lado, puede ser mucho más fácil que se logren los objetivos. Y haya algún tipo de compromiso. También aquí él habla de la utilidad y qué se puede hacer para mejorar la experiencia de aprendizaje o sea, nada más útil. A mí me parece muy pertinente porque está incentivando el espíritu crítico del mismo estudiante, es decir, como presentándole, mire, estos son los contenidos y que ellos puedan decidir, esto me puede ser útil para esto, todavía no encuentro la utilidad de esto y el profesor puede empezar a mostrar, esto te puede servir para esto, esto y esto otro, que es algo que normalmente uno no hace con un aula, uno no discute, el profesor normalmente no lo pone a discutir si les parece que esta información es útil, pero en esta ocasión él sí lo hace. Y esto me parece que enriquece. Bueno, esta es la primera parte, lo del diálogo de cogeneración. El siguiente viene siendo la coenseñanza. Colabórame, por favor. Sí, coenseñanza. El profesor no es el único encargado de transmitir conocimientos y proporcionar información. Los roles son intercambiables. Cuanta más experiencia va adquiriendo el estudiante, mejores herramientas emplea para transmitir ideas y ser capaz de enseñar a la clase. Sí, bueno, me recuerda un poco a la metodología Montessori, donde ella ponía estudiantes de distintas edades en un mismo grupo, porque ella decía que los mayores enseñaban a los menores y que muchos estudiantes sienten menos presión aprendiendo de un peer, de un compañero, que recibiéndolo de un adulto. La coenseñanza, yo no sé si nosotros podemos aplicarla a este nivel, digamos, con adultos. O sea, yo sí lo he visto en las clases con adultos que a veces el profesor explica, pero hay un compañero que le colabora y entonces se pegan del compañero que sabe porque como que le entienden más. No sé si tú tienes también esa misma experiencia. Sí, claro que sí. Yo pienso que esto depende mucho de los niveles, de si, digamos que si de los participantes tienen niveles heterogéneos. En general, tiende a ser el caso, en mi experiencia, que, que algunos sean, entre comillas, mejores que otros con respecto a las competencias lingüísticas en este caso. Y sí es cierto que dependiendo de la tarea que se esté manejando en una clase, sí es cierto que puede existir este intercambio, esta coenseñanza de la que habla Emden. Por ejemplo, en un trabajo en grupos de 4 o en grupos de 5, puede ser que uno de los estudiantes sea el líder de una de las tareas y otro estudiante sea el líder de otra de las tareas. Y así entre ellos eh, pueden ir creando y mejorando. Sí, sobre todo que hay una investigación reciente que dice que una persona adquiere mucho más aprendizaje o digamos que tiene un pic de aprendizaje mucho más alto cuando enseña. Hay muchas maneras de aprender, pero digamos que hay un 20% que tú aprendes de ver, hay un 40% de ver y decir, hay un 50% de ver, repetir y escuchar, pero que cuando más aprende una persona es cuando le toca transmitir el conocimiento. Y entonces lo que él promueve es precisamente que sean los estudiantes quienes transmitan conocimiento los unos a los otros para empoderar de conocimiento. Esta parte me parece súper chévere. Bueno, esto no sé si eso lo podamos ver en esto próximo que estoy mostrando, el cosmopolitaniarismo, que se trata del reparto igualitario de las responsabilidades dentro del aula. Él dice que esto aumenta el sentimiento de comunidad y crea un ambiente en el que los estudiantes se sienten cómodos y libres para expresarse y evolucionar. Tal vez en un aula para estudiantes, o sea, donde presencialmente ellos están trabajando. No sé si existe un equivalente en clase para adultos. Bueno, pues yo no sé si él se refiere a esta, digamos, a esta filosofía de enseñanza
o a esta metodología, digamos, con estudiantes de escuelas públicas, tanto primaria como secundaria, solamente. En mi experiencia, que no ha sido tanto en ese contexto, digamos, de escuela o de colegio, creo que sí se puede, creo que sí se puede. Como te digo, todo depende de cuál sea la tarea que el profesor haya ideado o que entre el profesor y los estudiantes hayan ideado para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, si en una tarea se requiere que un grupo de 5, que cada uno tenga o sea, se asigne una responsabilidad, hombre, puede ser que la tarea, digamos, traiga como un beneficio en el ambiente en que todos están aportando, que no es solamente una persona la que está haciendo todo el trabajo y que entre todos pueden sentirse completamente, digamos, puede haber algún sentido de participación y al mismo tiempo de justicia, ¿no? Y eso pues, claro que sí ayuda, ese sentimiento de que todos están participando de manera igual, daño no hace. No, definitivamente no. Yo, bueno, en mi contexto de lo universitario tenemos el tema de los trabajos colaborativos. Y la experiencia, en mi experiencia, esto se parece, pero para que pueda funcionar el docente tiene que estar muy al pie. Es decir, el docente tiene que estar motivando, porque los estudiantes por sí mismos generar comunidad no lo hacen si no tienen un líder que siga el proceso. Y te lo digo yo que he estado en distintos, o sea, bueno, te lo puedo decir desde mi experiencia como estudiante. A veces hay grupos donde se supone que hay que hacer un trabajo colaborativo y si el profesor de pronto no hace el recordatorio o no hay un líder dentro del grupo que lleve la batuta del caso, hay gente que nunca participa y no entra al foro y solamente uno entró y sencillamente hubo un trabajo individual y cada cual lo entregó individual. Entonces, si es más complicado de pronto, para conseguir esto sí requiere el profesor de tener un interés muy particular en hacer un seguimiento del proceso, en motivarlo y en unirlo con otras herramientas que apelen más a las habilidades blandas, como para generar este sentimiento comunitario. Sí hace falta un liderazgo con distintas características. El cuarto viene siendo el contexto. Se trata en replicar vivencias y situaciones propias de fuera del aula dentro de ella. Y de esta manera se trabajan en los comportamientos y mecanismos que emplean los estudiantes para defender sus ideas o expresar sus opiniones. Pues yo puse aquí, por ejemplo, encontré una imagen que más o menos puede ser Teacher, we can't see, donde se expresa que el muchacho realmente está poniéndole un poco de contexto a la profesora de que no hay igualdad de condiciones en este aula. Pero yo creo que lo que él quiere decir es, por ejemplo, al crear este sentimiento comunitario, también invita a los estudiantes que hablen acerca de sus vidas y los problemas con los que tienen que lidiar, para de esta manera poder abordar eso en clase y tratarlo como casos que ellos pueden resolver a través del conocimiento que ellos están adquiriendo. No sé si tú tienes una interpretación parecida a la mía. Bueno, sí, hasta cierto punto sí, comparto contigo lo que acabas de decir. Y también me gustaría añadir que mi interpretación de, de esta idea es que como profesores nosotros estamos, digamos que, limitados por las paredes del salón de clase. Eso quiere decir que digamos que el mundo de los estudiantes dentro del salón de clase no es completamente real. Es decir, que si nosotros queremos hacer una aproximación hipotética de cómo se solucionaría un problema, tendríamos que apelar a traer la realidad al salón como si el salón fuera un laboratorio de la realidad. Es decir, el profesor debe crear ese contexto dentro del salón de clase que pueda más o menos imitar las condiciones que están fuera de las paredes del salón de clase. En ese sentido,
pienso que él está apelando más a un aprendizaje significativo, algo que tenga un impacto de aprendizaje en los estudiantes sin necesidad de que ellos estén afuera en el campo, en cualquiera de las áreas del saber que esté el profesor trabajando con los estudiantes. Para mí eso es lo que él ha querido decir acá. Y eso que tú dices confirma, o sea, estoy pensando que esto es una de las pedagogías críticas que nos han puesto a investigar. Tiene que ver con que hay que criticar, o sea, que tenemos que adquirir la capacidad de observación de nuestro entorno y no tratarlo como algo que no existe, sino poder pensar en él y mira, buscar la manera de transformarlo, pero solamente hablando de eso y trayendo a colación esos temas y debatiendo al respecto con otros actores, uno es capaz de ver la realidad, de ponerle nombre a las cosas y tratar de transformarlas para poder mejorarlas. Y ese experimento sí me parece muy válido en la medida en que pues, él está trabajando con personas, digamos, en colegios públicos, en partes vulnerables, entonces hacerlos partícipes, protagonistas de su propio aprendizaje y hablando de lo que ellos son, de dónde vienen y cómo son sus condiciones, permitiría también que ellos como que critiquen su entorno y traten de ver de qué manera podrían modificarlo. Eso me parece pues, de todo este experimento que él hace, de toda esta metodología que él propone, como de lo más valioso. Pues sí, porque la pobreza, la desigualdad es una cosa que uno no puede hacerse el ciego. Por último, la última C que él propone es el contenido. Por favor, regálame una. Sí, el contenido formativo no atiende a preceptos propios de cada materia, sino a los conocimientos que pueden ser útiles para el estudiante y que se relaciona con su realidad más inmediata. Se pretende dar mayor practicidad a lo que se aprende y adaptarlo a las capacidades de los estudiantes y a su forma de comprender y aplicar los conocimientos proporcionados. A mí me pasa con este tema de los contenidos que a veces en ciertos entornos de clase de inglés, porque estoy tratando de adaptarlo a mi realidad cuando doy clases, que parece que el pensum estuviera diseñado para uno cubrir y cubrir y cubrir y cubrir un montón de cosas, pero cuando los estudiantes llegan a cierto, digamos, nivel, uno se da cuenta que ellos todavía no dominan ni siquiera la primera parte que debieron dominar. Y en esa medida el contenido se convierte en una brecha, porque ellos están viendo la gramática como si fuera una materia aparte. Y resulta que ellos no han desarrollado las competencias porque necesitan más tiempo, más práctica para poder asimilar. Entonces, no todos los estudiantes van a ese mismo nivel. Y uno queda pensando de qué manera puedo yo como bridge the gap, cómo acercar, ¿sí? Cómo motivar a ese estudiante para que trabaje en las cosas más básicas de manera que cuando reciba lo otro, ellos puedan desarrollar esas habilidades también. O tal vez proponer un cambio de pensum, o darle más tiempo a las materias, o cambiar la metodología para que sea más práctica, porque yo también siento lo mismo también. No sé si te pasa igual. Sí, sí, eso yo pienso que nos pasa a todos los profesores en todas partes. Siempre tenemos esa brecha, ¿no? También me parece que esto del contenido de lo que habla este señor eh, tiene que ver mucho, no que tenga que ver, sino que se puede aplicar dentro de la metodología del task-based. Es decir, pienso yo que es trabajo del profesor poder idear una actividad que pueda lograr que los estudiantes usen ese contenido que se supone que debe cubrir, ¿no? Porque es así, digamos, eso es un mandato desde de las administraciones de escuelas y de centros de educación, sobre lo cual, pues, como profesores no tenemos, digamos, el poder de caminar, sino que hay ciertos lineamientos y ciertos resultados que se esperan. Y yo pienso que el trabajo importante del profesor aquí es qué estrategia va a utilizar, qué tipo de tarea va a cranearse para que el estudiante necesite esos contenidos que se supone que debe desarrollar y que debe aprender
al final de su lección o al final del periodo. Entonces aquí es más una especie de juego de ajedrez, en mi opinión, que el profesor debe crear, La necesidad. sí, hasta cierto punto haciendo una predicción de los elementos que el estudiante va a necesitar para poder lograr esa tarea. Entonces, en este sentido, me parece que es más probable que el estudiante pueda relacionar sus conocimientos previos con el objetivo que se requiere y con la realidad y con lo que puede tomar de la realidad que tiene a su alrededor. Entonces pienso que un enfoque de task-based basado en tareas puede llevar a cabo más este precepto, este principio de este investigador. Sí. Sí, bueno, sí, total. De pronto en su metodología se mezclan distintas técnicas y distintas otras teorías que han trabajado de manera aislada, pero que en conjunto, pues en últimas, yo creo que lo que él trae de novedoso viene siendo el de traer el contexto de los estudiantes que están afuera dentro del aula de clase para ser discutidos y poderlo ver de frente y de esta manera partir, ¿no? Para darle como hacer sentir a los estudiantes que ellos existen, no solamente como un número y como alguien que tiene que rendir, sino como seres humanos que tienen sus vivencias. Yo creo que todo lo otro que sale de su metodología se acerca más o se logra llevar a cabo precisamente porque le da este protagonismo a sus estudiantes y a sus circunstancias. Por último, tengo una tabla de conclusiones. La pedagogía de la realidad se basa en la idea de que el aula esté en contacto con la realidad en la que viven los estudiantes y con esa información contextualizar el conocimiento que ellos van a adquirir para que puedan manejarla y posteriormente transformarla. Que dice 3, debe ser el 2. Esta visión pedagógica pone en valor la importancia del pensamiento crítico en un entorno en el que los estudiantes desarrollan sus puntos de vista y expresan sus opiniones. En esa medida, se empodera al aprendiz como conocedor de su realidad y como un integrante activo que propone iniciativas y no un actor pasivo que recibe instrucciones de su profesor. Por fin, lee la 4. Establecer una relación de confianza entre el docente y sus alumnos es primordial para llevar a cabo los objetivos que plantea este tipo de pedagogía. De otra manera, los estudiantes no sentirán motivación para compartir aspectos de las realidades que ellos manejan. 5 o 5. 5. El empoderamiento de los estudiantes permite que el profesor también sea un aprendiz y esto genera una sensación de seguridad en los niños, quienes también tienen mucho que aportar. Y 6, este tipo de pedagogía se acerca mucho más a la educación personalizada que otro tipo de pedagogías, pues se preocupa porque los estudiantes aprendan objetivos que sean significativos para ellos en su entorno inmediato. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta pedagogía de la realidad? Claro, me parece bastante... me parece que se acerca mucho a lo que puede ser efectivo o a lo que puede dar resultados positivos en un contexto urbano pues con ciertos problemas digamos, de escasez o problemas sociales o problemas psicosociales. Entonces pienso que es importante, dado el hecho de que muchos de estos estudiantes ya traen privaciones, no solamente económicas, sino también de pronto de un contexto familiar difícil, que la escuela sea un lugar en el que ellos puedan sentirse, que puedan sentir que alguien sí está de su lado y que al acortar esa distancia o al abrirse, ¿no? Y sentir que en realidad sí tienen una voz y sí pueden tener cambios en su vida, esto puede generar no solamente
resultados en el aprendizaje, no solamente en la cognición del estudiante, sino también en el desarrollo de la comunidad al que ese estudiante pertenece. Entonces me parece muy, muy positivo. Sino el tema de la discriminación, por ejemplo, por distintos motivos, que por el peso, que por el color, que por la edad, que por capacidad o incapacidad, es una cosa que también al hacerla como un ingrediente más de la clase es algo de lo que tenemos que hablar y discutir. Se está formando en valores, se forma en valores, pero de una manera directa, utilizando los mismos las mismas dificultades y las mismas situaciones que el mismo estudiante vive, en vez de ignorar lo que es lo que uno normalmente ve en los colegios, que como que Sí. se pasa de largo, o el estudiante, el profesor hace como si eso no estuviera sucediendo, y eso genera precisamente que muchas situaciones indeseables se sigan perpetuando por no hablarlas, por el docente no tener sí, un espíritu crítico para afrontarlos y poder traerlo en la mesa. Nena, muchas gracias por venir. No, a Te ti por agradezco por la invitarme. colaboración y bueno, yo doy por terminada esta sesión. Espero que haya cumplido con los lineamientos requeridos de la profesora. Muchas gracias. A ver, ¿con dónde se detiene?